toda la primera parte de lo que es gestión del almacenamiento está como más referido a lo que tiene que ver con directorios. Eh, Ahora, en esta parte de implementación del sistema de archivos, ya vamos a ver cómo se maneja el sistema de archivos, eh, cómo el sistema operativo tiene que entender los mecanismos que tienen los sistemas de archivos para entender a los archivos en sí. Entonces, para hablar un poquito de cómo el sistema operativo entiende al sistema de archivos, tenemos que empezar a hablar dónde están guardados los archivos. O sea, vamos a tener que hablar dónde están guardados, digamos, en discos magnéticos, discos ópticos o memorias. Entonces, tenemos que entender cómo funcionan de forma constructiva. Básicamente todo lo que explico acá en esta carilla, en las clases presenciales lo que hago es llevarles mi cajita de los recuerdos digamos, de los distintos tipos de discos que manejo, o unidades de disco que manejo. Y lo más importante es lo que, digamos, de todo esto que tienen acá es lo que les marco en color azul. O sea, el tema del plato, el tema del brazo, pistas circulares, cilindros. Lo que voy a tener que tener en cuenta es la velocidad de transferencia. Después tengo el tiempo de posicionamiento o tiempo de acceso aleatorio. Bueno, todo eso que está explicado ahí, yo lo tengo acá en mi... Voy a activar la cámara. Estoy un poquito despeinado, pero para el futuro queda... Y esto va a quedar grabado en mi cajita de los recuerdos, cajita barra bolsa de los recuerdos. Y estas son de las que conseguí en estos últimos años. No son mías personales, sino que son de la empresa que trabajo. Y como estaban para tirar, las tiré y las usamos de forma didáctica. ¿Alguien vio uno de estos alguna vez? Es un disco un disco floppy de 8 pulgadas. De 1024 bytes. El que usaba Tannenbaum cuando escribió el libro de los dinosaurios. Más o menos. No sé si es tan viejo. Esto del 96. Y el libro, no sé de qué fecha es, pero me parece que esto es anterior, porque él habla de medios ópticos y en el 96 estaban ahí a punto de salir. Entonces, 1 mega. Tengo varios de estos de 1 mega. Lo bueno de las clases presenciales era eso, que por lo menos podían ver esto. Yo nunca, mi primera computadora creo que la tuve estaba en quinto grado creo, no sé qué edad tendría como 12 años o no sé qué edad se tiene en cuarto grado, pero yo estos discos no los manejé, yo manejaba los de 3,5, a ver si tengo algunos. Manejaba estos, los de 3,5, y también los de, estos sí los conocen. Estos los vieron en algún momento en su vida, por lo menos, no sé, como meme, en algún momento lo vieron. Sí, pero yo lo vi, nunca... sí, igual creo que de chiquito lo llegué a usar en alguna computadora, ese experiencia. Antes los sistemas, justo no sé qué sistema es, a ver. Metasys. ¿Puede ser que grababan canciones ahí o algo de eso? No, el que vos manejaste seguramente es el MIDI disc o mini disc o algo así, que es uno pues. más chiquito que este, es otro tipo. Sí.
Fíjense que acá es una aplicación que se llama MetaSys, no sé ni de qué será, que te dice que lleva, acá dice, para que lo vean, ¿no? Acá. 4, a ver si dice, ¿dónde lo marco? Acá, ahí. Ahí está, no sé si estoy con la cámara invertida o qué, 4 de 11, o sea, para instalar la aplicación necesitabas conectar los 11 discos y recién ahí la podías instalar. Había aplicaciones que se ejecutaban como si, en multidisco, o sea, si la querías ejecutar desde el floppy, tenías que poner el disco 1, después el 2, el 3, cuando se te acababa la memoria que leías de ese disco, pasabas al siguiente disco. Entonces estos son de 3,5. 3 pulgadas y media. Estos son de... ya ni me acuerdo. ¿Dónde lo tenía el tamaño? Es 1... Creo que es 1,44. 1,44. Me parece que eran de 1,44. Me parece, ¿eh? No. Vamos a nuestra querida 1,44, después esos serán de 1, después los de... 5,25, estos eran de 3,5, está bien, estos son de 3,5 y tienen 6. Está bien, eran de 1,44 estos, está bien, estos de 1,44, estos son de 1, yo estos nunca los manejé, yo manejaba los de 5,25, o sea, de 5 pulgadas y un cuarto, que deberían ser algo, a ver si tengo de esos. No, de esos no tengo ninguno, pero, o sea, ahí está, algo así sería, ahí, un poquito más cortos y flexibles, iguales que estos. Por ahí alguno lo vio ese. Y después había unos que eran de, estos son extra, que eran de 16 creo, 16 pulgadas, que eso sí, es un cuadro, ese sí que es un vinilo de disco de música. Quiero ver, creo que era de 720 o de 500. Había uno de esos cortitos también que era de media densidad y de doble densidad. Creo que era de 1,2 el que yo siempre manejé. Acá está, 8 pulgadas. Fíjense, tengo de 5,25. Hay tantas cosas. De doble densidad de 360 a 800K. Capacidad de 360 kilobytes. Después el de 8 pulgadas de 1,2 megas. Estamos hablando de 1 mega. Después tenemos de... ¿Dónde está? El de 3,5, 1,2 megas. Y el de simple, ¿dónde está? Bueno, ese no lo encuentro. Esto obviamente ya es historia, ¿no? Ya sería imposible manejar algo como esto. Después, ¿qué tenemos en la cajita?
Tengo discos, estos seguramente los vieron alguna vez, estos son discos de servidores, estos son discos de 36,4 gigas, Ultra 320 SCSI, estos son discos SCSI, es un disco, digamos, tiene un conector especial, acá SCSI. Ultra 320 es la velocidad de transmisión del ¿cómo se dice? Del Ultra SCSI. Y lo que van a ver, si se puede ver ahí destapadito, es el disco, el plato, a ver si lo ven ahí. Ahí, vamos a ver si podemos iluminar un poco. Personalmente está bueno esto porque los pueden tocar. A ver ahí. Ahí. Y yo lo que quería ver es eso. No sé si lo ven ahí, que tiene como dos platos. Ahí lo ven, ¿no? O sea, ven un plato acá arriba y otro un poquito más abajo. Ahí. Horrible, ¿no? Verlo así, pero lo mejor es tocarlo. Digamos, cada plato contiene información y cada cara contiene información, cara superior y cara inferior. Si ven acá, si lo ven un poquito más de cerca, este cabezal que ven acá arriba, ahí, ese de ahí, está leyendo el plato superior, pero tengo lo mismo en el plato inferior. Y en teoría, si lo ven ahí, ese cabezalcito chiquito que tiene, está por acá, ese de ahí, no debería tocar el plato. Si toca el plato, está frito, el disco ya no sirve más, porque está arrastrando un metal sobre otro metal. Lo que tiene ese cabezal ahí es una bobinita muy pequeña, una bobina de alambre, que lo que hace es, digamos, transferir la información magnética hacia un driver digamos, que aumenta la corriente de esa detección magnética y lo transfiere hacia la controladora que dice, bueno, hay un bit que está en 1 o hay un bit que está en 0. Básicamente así, muy, muy rápido, explicándolo, ¿no? Estos, fíjense que están recontra cerrados. Esto tiene que estar en un ambiente prácticamente sin ningún tipo de polvo, prácticamente cerrado al vacío. Acá, en este espacio, había como una almohadilla de algún producto antihumedad, también para que no se genere condensación o no haya nada que interfiera con el cabezal. O sea, cualquier cosa que haga que el cabezal toque el disco hace que el disco no sirva más. Obviamente este disco no sirve más, porque ya tiene más dedos que tienen los deditos marcados. Igual siempre hay forma de recuperar la información, ¿no? Pero ya no va más. Este disco, esperen que lo voy a sacar. Voy a sacar el teléfono ahí porque va a romper todo. Vamos para allá. Tenemos entonces discos floppy, magnéticos, discos rígidos. Esto creo que Juan, vos lo viste personalmente, los llevé a la clase, si mal no recuerdo. Y ahí estoy viendo a Javier que dice que tenía Windows 3.11 en 10 discos, sí, de 3,5. Pero de eso para instalarlo. Pero hay aplicaciones que funcionaban como si fuese discos discos ópticos, o sea, CDs, que te dice, bueno, se acabó toda la información de un CD, ingresame el segundo CD, muy de Play 1, ¿no? Eso, pero antes eran así. Pero con floppy, imagínate, vos ibas, no sé, trabajando, armando tu planilla de cálculo
en este programita y te decía, bueno, listo, se te acabó el disco, ingresá al disco 2. Sacabas el disco 1, ponías el disco 2, porque obviamente tenías un solo floppy, y le dabas al disco 2. Este es otro disco. Fíjense que este solo tiene un disco, solo tiene un plato, ahí. El otro tenía 2 platos, y solo tiene un cabezal. No sé si veo otro cabezal del lado de abajo. Puede ser. Sí, parece que sí tiene otro cabezal del lado de abajo. Y ¿cómo funciona? El disco está constantemente girando y el cabezal se va posicionando en algún cilindro o en alguna pista del disco. Y ese movimiento pivotante, digamos, que va de un lado a otro, hace que yo lea toda una pista entera cuando me posiciono en una ubicación. Entonces, eso nos va a dar indicio a la hora de que cuando la información esté, digamos, esté en esa pista, no me conviene leer solo esa información, sino leer toda la pista completa. Y acá por ahí les cierro un poquito el tema de, ¿se acuerdan cuando les hablé de fragmentar el disco y la comparación con la compactación de la memoria y todo eso? Bueno, si yo la información la tengo en una misma pista, o sea, si toda mi información está en el mismo cilindro, a mí me conviene mantenerlo en el mismo cilindro. ¿Para qué? Para que cuando lea toda la información de un archivo lo lea entero antes de mover nuevamente el cabezal. Entonces ahí gano tiempo. Me conviene tener todo un archivo ubicado en la misma pista, cilindro, cara, en el mismo lugar, digamos. No me conviene estar moviéndome en un lugar y otro para leer un mismo archivo. Por ahí tengo que leer un K en un cilindro, otro K en otro cilindro, en otra pista, y así no termino nunca. Estoy constantemente moviéndome. Aunque son rapidísimos estos discos. Estos discos son de 15.000 revoluciones por minuto, o sea, están girando constantemente a 15.000 revoluciones por minuto. Yo lo único que hago es mover el cabezal y leer la información. Después, eso sería la velocidad de posicionamiento. Después tengo lo que sería la velocidad de transferencia de información. O sea, una vez que vos leíste toda la información, la tenés que bufferear de alguna forma y enviarla a la computadora o a la controladora de la computadora, digamos. Eso también es lento comparado con los discos modernos. Bueno, acá tengo 3, no sé cuál les mostré. Este era de 36, de 15.000 RPM. Este es de 300 GB de 15.000 RPM. Fíjense, este se ve un poquito mejor. Acá sí ven, ahí sí se ven todos los discos, ¿no? Tiene como 4 discos. 4 discos y ahí se ven los 4 cabezales. Fíjense, ahí. A ver si otra vez prendo la linterna. Tengo miedo de que se me caiga el disco arriba del teléfono y lo mate al pobre teléfono. Ahí se ven los 4 discos, 4 platos. Cada uno de estos, a ver, no sé que es difícil. Ahí se ve bien. Después, este es el cabezal, eso que tienen ahí arriba, y tengo uno por cada plato, que apunta hacia arriba y uno que apunta hacia abajo. En el de arriba solo tengo el de arriba y el otro. Obviamente este disco no va más, también está todo lleno de dedos. Este era de 300 GB, Ultra 300. Acá ven la bolsita con el antihumedad. Después lo que vamos a tener en otro tipo de almacenamiento, este es los floppy, ya lo vimos. Son cintas, estos seguramente nunca vieron una cinta de estas. Estos son iOmega 420,
¿Cuánto era esto? Esta yo creo que manejé alguna vez cintas de este estilo. No, ya no sé ni cómo abrirlas. Ahí está. Estas cintas son de 420 megabytes con compresión de datos. 420 megas. No sé por qué tienen la espalda metálica. No, estas nunca las usé. 420 megas de datos comprimidos o 210 de megas de datos sin comprimir. Es un montón, 210 megas hoy en día, creo que ni un Word ocupa eso ya. Estas son cintas de 8D, estas sí creo que trabajé, 8D 160 milímetros. Fíjense que son secuenciales estas. O sea, ¿qué significa secuenciales? Que tengo un rollo que para leer un dato tengo que moverme digamos, en la posición en la posición de la cinta donde tengo la información, y para llegar a esa posición tengo que adelantar o rebobinar la cinta que tengo antes o después. O sea, no puedo llegar de forma directa a esa ubicación, sino que tengo que pasar sí o sí por toda la cinta. Esto, para los más viejitos que escucharon alguna vez cassettes, es muy parecido a lo que es un cassette. Esta es de Made in Japan, 8D 160 milímetros, no dice cuánto es. A ver acá. 8 milímetros, 8D 160. No lo tengo, ahora vamos a googlear. Estas son cintas que yo nunca usé, me parece. 8D, yo creo que usé LTO y DLT. A ver. 8D. Bueno, 8D 160 milímetros. $49, no sé de dónde. A ver, capacidad. Capacidad. No, 72 GB no. Aparte esto de cuándo es. No tiene fecha puesta, viste, pero. O sea, vamos a ver qué nos quieren vender en Mercado Libre. Mercado Libre Argentina, esto vale 2.650 pesos. ¿Cómo, en qué? Está loco. Cinta de backups. 714 GB nominal comprimido, o sea, 7 GB. Es un robo. Hay que denunciar a este vendedor. ¿Cómo te va a vender 2.500 pesos una cinta? 2.650 pesos una cinta. Esto es 7/14 GB contra este que vimos, que era, no sé si 700 megas, una cosa así. No, 200 megas. Desastroso. Ah, no, este era 200 megas. Este que es D860, este es del mismo estilo que este de acá, de 8 milímetros 160. ¿Qué más? Tengo 4 GB, este es de DDS2, o sea, uy, dice pelota, esta ya no va. La perdí, cinta.
¿cuánto dije? 4 GB, 120 milímetros. 120 milímetros, 4 GB. Se ve que esto cuando se los presté a los chicos me lo rompieron. No sé qué. No les puedo prestar las cosas a nadie para que vean. Me rompen todo, me rompieron los discos, me los llenaron de dedos. ¿Qué más tengo acá? 24 GB, esto es DDS3, 24 GB. Estos sí creo que los utilicé para hacer backups de servidores. Había servidores que venían con la unidad de floppy de cintas directamente y vos hacías la exportación en cinta. Tienes que tener la controladora. Acá estamos hablando ya de gigas, 24 gigas es bastante, ¿no? ¿Qué más? Bueno, esto ya lo sé. Estas ya son más nuevas. Esto es Ultrium LTO1. Estos son de 200 gigas. Estas tampoco las utilicé yo en mis trabajos. Yo empecé a partir de LTO3 y ahora estoy en LTO6. LTO3 es esta de acá. Estos son LTO4, 1,6 teras. Ya estamos hablando de... Ah, no, empecé con LTO2. Acá está, LTO2, 400 gigas. Está acá, 400 gigas. Digamos, el almacenamiento de toda la empresa de hace... ¿Cuándo fue? 2010, 2011, me llevaba 7 cintas de 400 gigas, más o menos, autopista del oeste. 7 por 4, 3 teras tenía de información. Ay, me quedé recorto ahora porque prácticamente estoy en 5 cintas LTO6. Ya LTO6 no tengo más, me parece, porque las devolví, las utilizo. Pero son de 3,2 teras cada cinta, si no me equivoco ahora. LTO6. 6,25 y esto es sin comprimir, es 6,25 comprimido, si no me equivoco, y 3 y pico sin comprimir. LTO 6 sin comprimir. Más o menos es de la mitad, porque ahí dice desde 2,5. Ahí está, 2,5 teras, 6,25. Es el LTO6. Un poquito menos de la mitad. Bueno, estas son LTO, esta es LTO4. LTO4, 1,6 teras, escritura y lectura. Después, bueno, esto es también medio histórico porque son 80 gigas. No sé ni qué es esto. 80 gigas. ¿Qué es esto? DLT tape. Ah, yo usé DLT, pero eran más chiquitas. Otra versión. Andás a ver qué carajo mandaban acá. 40 o 80 gigas, 40 sin comprimir, sino comprimido 80 gigas.
¿Qué más tenemos? Esto ya lo vimos, 160 milímetros. Esto es LTO5. Ya estamos hablando de 3 teras comprimido. LTO5. Esto es LTO Ultrim 2, este es LTO2, 200 o 400 gigas. Bueno, el resto más o menos son... Ah, no traje LTO5. Creo que lo he traído. Esta es... Bueno, esta es una LTO6, pero es una cinta de limpieza. O sea, el problema que vos tenés muchos problemas con esto, ¿no? Y muchos beneficios. Y es la última que muestro. Primero son equipos que son secuenciales y para leer un dato de la información tenés que recorrer toda la cinta y posicionar al cabezal en la posición de la cinta que querés leer. O sea, eso es algo muy lento. Si bien guardan digamos, posiciones dentro de todo el listado de la cinta y no necesariamente tienen que leer todo para encontrarlo, sino que pueden saber más o menos dónde está lo que vos querés leer, saben cuántas revoluciones tienen que dar y se posicionan ahí y después buscan el dato. Eso es un impedimento en cuanto a la velocidad. En cuanto al tamaño, no es tan mal, o sea, el tamaño respecto a... Piensen que bueno, ahora acá tengo 4 teras y acá podría almacenar hasta 6 teras comprimido. O sea, en cuanto al tamaño, no está tan mal. Respecto a CDs y DVDs y medios ópticos, digamos, tienen una gran ventaja respecto a la protección. La información que yo guardo en una cinta puede durar en un ambiente controlado de humedad y temperatura, no sé, 30 años, y vos agarrás, ponés la cinta en un lector de cintas y te lo lee. En cambio, un CD o DVD a los 10 años ya empieza, no sé si vieron alguna vez CDs o DVDs viejos, que se empiezan como a formar pelotitas o manchitas o cosas así, que ya te los arruinan. Es como un virus que tienen los CDs ahí, que virus del ambiente, que o se oxida los componentes que tienen en metales ahí y ya no te sirven más. Respecto a las cintas, dijimos, son lentas, tienen gran capacidad, digamos, sirven para guardar grandes cantidades de datos de almacenamiento, sirven para resguardar en el tiempo, o sea, son buenos, digamos, buenos almacenes de datos en el tiempo, y a mí me salvaron contra un ataque de virus, porque igual hasta ahí nomás, porque hoy en día, digamos, los virus atacan los discos de los servidores, no hay virus que ataquen directamente el almacenamiento en cinta, pero si el atacante hubiese entrado con las credenciales de administrador al servidor donde yo realizo los backups en cinta, lo que pudo haber hecho es borrar la cinta y yo perdía la información también. Pero, digamos, están protegidos. ¿Por qué? Porque la cinta, el procedimiento de backup, lo que uno hace en el procedimiento es, una vez que terminó de realizar el backup en cinta, se quita del dispositivo de cinta y vos ya tenés el backup hecho. Es como copiar a un disco externo, y una vez que terminaste la copia, lo sacás. Acá es exactamente lo mismo. Pero bueno, esto es el mini museo que tengo de cosas. También creo que en el presencial había llevado placas y cosas así, cuando hablo de la parte de entrada-salida, pero eso no me pude traer nada porque lo dejé todo allá está conectado en algún lugar, lo estoy utilizando.
Así que bueno, esto es toda la intro de lo que tiene que ver con almacenamiento. Esto como para que se despierten un poco. De por acá. Corto la cámara y me quito. O sea, toda la intro de todo lo que hablo acá es más o menos lo que fui nombrando en estos, no sé, 20 minutos que estuve hablando. Y ahora sí vamos a entrar sabiendo de cuál es nuestra base física, digamos, de nuestra base en realidad, nuestra base de hardware, nuestra base física. Si quieren, les comparto un PDF de una, como es, de un ingeniero investigador del Instituto Balseiro, del CONICET, que hizo una publicación de los primeros discos, principio de funcionamiento. Acá tienen un disco que era del tamaño de una heladera en 1956. 50 discos magnéticos se observan a la derecha de la fotografía. Todo esto que ven acá son los discos. Estas son las construcciones. Esto sería lo que vimos recién era la explicación electrónica de cómo funciona un disco, por lo menos a nivel hardware. Esto sería cómo funciona un disco a nivel físico, o sea, de la forma constructiva de un disco, de un plato, de un disco rígido. Estos son todos los componentes, no sé, cobalto, cromo, bueno, no sé, hay cosas de níquel, sustrato de aluminio, bueno, todo lo que tiene y toda la explicación en cuanto a la explicación magnética. Después acá tienen la explicación de la bobina, cómo hace la bobina para leer la orientación de los polos magnéticos. Fíjense que acá tienen el cabezal ese que les mencionaba y les mostraba en el disco. Estos son la lectura de la información. Bueno, estos son vistos desde un microscopio del medio magnético, como veo los dipolos magnéticos ahí. Todas las capas que tengo en un disco, o sea, uno cree que el plato es de aluminio, como si fuese una latita de Coca-Cola cortada, y no, hay como 7 capas o más, no sé, como 15 capas de distintos materiales. Lo mismo para cuando uno ve las capas de los CDs o DVDs, no es una capa de plástico y nada más, tiene varias capas de sustancias, digamos, de componentes. Disco rígido escala 1 en 1500. Si multiplicamos todas las dimensiones de un disco rígido por 1500, llevaríamos la superficie del medio magnético al tamaño aproximado de unos 100 metros de diámetro. Cada bit de información tendría 50 por 400 micrómetros, es decir, o sea, si agrandásemos 1500 veces un disco, la información de un bit estaría en 50 por 40 por 400 micrones, o sea, el tamaño de un cabello humano, menos de medio milímetro. O sea, menos de medio milímetro sería un solo bit. Fíjense la exactitud que tienen que tener estos dispositivos para leer la información a la velocidad que les mencionaba antes, 15.000 revoluciones por minuto, 10.000 revoluciones por minuto. Es una barbaridad. Y tienen que leer, no solo leen un bit, sino que leen una secuencia de bits, por eso leen toda una pista. Bueno, esto es como para que se diviertan. Yo me lo leí un fin de semana, hace un par de cursadas. Es muy interesante, la verdad que hace un trabajo bastante, lo explica muy bien, ¿no? Para que lo entienda alguien que no es físico y que no entiende nada de física, lo baja muy bien
digamos, la explicación. Y bueno, toda la introducción histórica te muestra esto y decís, te muestra esto y decís, wow, una heladera, y esto no sé si eran 50 megas, una cosa así, a ver, en algún lugar dice de cuánto era ese disco. O 5 megas, algo de 5 era, 5 o 50. A ver. 50 años, 1956. No, bueno, 50 discos y capacidad. Vamos a buscar capacidad. Capacidad de 5 megas, acá está. El disco completo tenía una capacidad de 5 megas. 5.000, sí, de 5 millones de bytes. 5 millones de bytes en esta heladera que ven acá. Es como que ustedes abren la heladera y sacan, no sé, 10 bytes en una fuente. Gigante. Bueno, esto es toda la parte constructiva, ¿no? También como para que el que quiera, obviamente no, ahí les pongo, no le voy a pedir que entiendan el PDF, pero clarifica algunos puntos del funcionamiento. O sea, nos va a servir para entender cómo se lee la información. Eh, bueno, y ahora sí vamos a entrar un poquito en la estructura que tienen los discos, o sea, la estructura inherente al disco cuando se construye de fábrica, o sea, qué es lo que el disco me va a decir a mí como usuario, o como consumidor de ese disco, al sistema operativo, es un número determinado de caras, un número determinado de cilindros, un número determinado de pistas y sectores. Si ustedes vieron, cuando yo hice el FDISC el jueves pasado, me decía todos esos datos de información que me los tiene que colocar el fabricante para dimensionar el disco en función de esos parámetros. Y después voy a tener una estructura lógica donde se crea esa estructura lógica cuando uno le da formato al disco. O sea, una cosa es la construcción física de caras, pistas y sectores, y otra cosa es la estructura lógica que le voy a dar ahí adentro. Cómo voy a tratar la información por parte del usuario que va a querer acceder a su información. Entonces, después va a haber algo que me traduzca de esta estructura lógica, cómo voy a ubicar a mi información lógicamente con respecto a cómo está relacionado esa ubicación lógica en una ubicación física. O sea, va a haber como una doble traducción, porque al principio vamos a tener una traducción que nos dice, bueno, el nombre del archivo está ubicado en tal lugar, en tal directorio, perfecto. Eso me va a dar un dato de un puntero que apunta a la estructura lógica, y esa estructura lógica me va a dar un dato que apunta a la estructura física. La estructura física es lo que hace un rato les mencionaba, el plato, cada uno de los discos que hay dentro del disco duro, vimos esos platos vimos los discos de un plato, de 2 platos o de 4 platos, cada cara, cada plato, cada uno de los 2 lados del plato, o sea, puedo leer por encima y por abajo, como tener, el otro día estaba viendo los, eh, ¿cómo se llamaban estos discos? Ay, no me sale. Eh, Estaba viendo un youtuber que habla de tecnología de los 80 y de los 90 y había unos discos gigantes, discos ópticos, discos ópticos grandes les pongo, porque no, eso no, disco óptico.
Ay, ¿cómo se llaman esos discos? Acá está. Creo que son Laserdisc, pero no, yo no los conocía como Laserdisc. Laserdisc. Ah, sí, ahí está. Sí, Laserdisc. Si alguna vez los vieron, videos no, imágenes. Mírenlos. Estos sí eran el escudo de Capitán América. El tamaño que tenían estos bichos. Estos discos, cada cara tenían información. Por cara tienen información. Esos discos eh, tienen doble cara, igual que los discos físicos que estamos hablando acá de los discos rígidos. Después tengo una cabeza que sería el dispositivo que escribe o lee la información, o sea, la bobinita esa que nosotros veíamos para leer información, si vos le aplicás una tensión más elevada, también escribe, o sea, orienta el dipolo magnético en esa ubicación de una forma para grabar información. Pista o track, una circunferencia dentro de la cara. La pista cero está en el borde exterior. Pues el cilindro, que es el conjunto de varias pistas. Si yo tengo un disco rígido que tiene varios discos, o varios platos en realidad, voy a tener varias caras, superior e inferior, y todos los cilindros concéntricos, o sea, todos los círculos concéntricos de todos los cilindros, eh, me sirven como, como, digamos, una lectura en simultáneo y al mismo tiempo de un disco. O sea, a ver, habilito de nuevo la cámara. O sea, si yo tengo dos discos, ¿no? Tengo los discos y estos tres son cabezales. Los discos van a pasar por acá y por acá. Cuando yo leo, me conviene, o sea, si yo leo los dos discos así, están ahí, me conviene leer con esto y leer con esto. Entonces, en simultáneo estoy leyendo pistas concéntricas. Eso, digamos, mejora la velocidad, mejora la cantidad de bytes que yo puedo, y de kilobytes y megabytes que puedo leer. Eh, Eso sería un cilindro. Un sector sería cada una de las divisiones de una pista. El tamaño del sector no es fijo, siendo el estándar 512 bytes. Los sectores son las unidades mínimas de información que puede leer o escribir un disco duro. O sea, yo en el disco constructivamente no puedo leer un bit o un byte. O sea, el cabezal es pequeño, pero no es tan pequeño como para leer un bit. Lo que yo leo, ahí es un conjunto de bytes, que es un sector. En el caso este es como mínimo 512 bytes. Es como que yo para leer un libro, sí o sí, no puedo leer palabra por palabra, sino que tengo que leer una hoja entera. Y después hay otro concepto que se aplicó en discos un poco más nuevos, ya prácticamente hoy en día todos los discos tienen clúster, que ya vamos a ver por qué se adopta este criterio de clúster, pero es una agrupación de varios sectores. ¿Se entiende hasta acá? Es una intro. Son temas por ahí conocidos, otros temas nuevos, no sé. Como novedad, ¿les pareció novedoso lo que les estoy diciendo o ya sabían todo, habían visto todo en algún lado? No, profe, por mi parte no lo había visto. Nada, bueno, mejor. Bueno, entonces, vamos a hablar ahora sí de la estructura, conociendo digamos, la forma constructiva
física y todo lo que mencioné de los discos, vamos a ver cómo el sistema operativo hace para entender esa información. Entonces, el sistema de archivos está compuesto generalmente de muchos niveles diferentes. Entonces, creo que cuando hablamos ¿cómo es? No me sale. De los kernels, lo que dijimos es que un módulo del kernel se comunica siempre contra otro módulo del kernel a nivel, siempre a nivel de módulos, salvo que tenga un kernel monolítico, digamos, que hace todo. La idea del sistema operativo es leer la información por capas e ir escalando capa por capa para ir entendiendo a más o alto, más bajo o más alto nivel. Entonces, lo primero que vamos a tener es programas de aplicación, no sé, mi Word, mi Excel, mi PDF, lo que sea. Después lo que vamos a tener es un sistema lógico de archivos, o sea, el sistema operativo me va a tener que, con un nombre y una ubicación de un archivo, o sea, con esta estructura de directorio, permisos, ubicación, etcétera, eso va a ser la primera llegada al archivo. Después lo que voy a tener que es un módulo de organización de los archivos. Ese sería el módulo lógico que yo les decía un poquito más acá arriba, de una estructura lógica. Después, un sistema básico de archivos, que es la traducción de ese sistema lógico de bloques y de ubicaciones de los archivos, o sea, de la ubicación lógica que tiene el usuario a la ubicación lógica que tiene el disco, sería esto. Y después la ubicación lógica que tiene el disco a la ubicación del disco físico, o sea, físicamente donde está la información que estoy buscando. Entonces, lo que voy a tener es el archivo c2.windows/temp/ no sé, archivo.txt, va a estar ubicado en un bloque de archivos lógicos, no sé, 15.500 al, no sé, 15.800. Ok, después lo que va a haber es un módulo que va a traducir esa información de bloque en una ubicación en el plato. Entonces lo que voy a terminar haciendo es posicionando el plato en una ubicación física. Esa ubicación física va a estar referenciada y, digamos, dada por el fabricante del disco en una posición. Y esa posición va a estar definida en una ubicación física en el plato. O sea, en el plato 1, cilindro 23, sector 45. Y toda esa comunicación la tengo que hacer al dispositivo para, o sea, esto sería la señal electrónica que voy a tener para ubicarme en el plato, en la posición y en el lugar que me está diciendo que está la información, y leerla o escribirla. Ese sería el sistema modular explicándolo con módulos. ¿Se entiende más o menos cómo es la lógica de cuando quiero leer o escribir un dato? Que tengo puntos intermedios. Voy a buscar agua, mientras. Vayan pensando si entendieron, si no. Bueno, lo voy a entender como que lo entendieron. Después, bueno, acá explico punto por punto todo lo que dije hace un rato. Control de entrada-salida, compuesto por controladores de dispositivo y rutina de tratamiento de interrupción. Entonces ya sería el módulo de control de entrada-salida que controla los dispositivos, la controladora y después la comunicación con la controladora de disco. Sistema básico de archivos. El sistema básico de archivos es el que me dice extraer en el bloque tanto y el fabricante me dice dónde está ese bloque. O
sea, cómo ubicado físicamente dónde está. Esperen que vea. Módulo de organización de archivos es el traductor de datos lógicos a físicos. Incluye también el gestor de espacio libre. O sea que voy a tener en este módulo todo lo que sea la gestión de qué disponibilidad tengo del disco y qué bloques están disponibles. Eso más que todo para, si yo quiero crear un nuevo archivo, un nuevo directorio, tengo que saber dónde poder generarlo. Sistema lógico de archivos gestiona la información de metadatos. O sea, los metadatos incluyen toda la estructura del sistema de archivos, excepto los propios datos, o sea, los datos que veíamos en el EXIF tool y los propios datos del archivo. El sistema lógico de archivos gestiona la estructura de directorio para proporcionar al módulo de organización de archivos la información que éste necesita a partir del nombre lógico. Digamos, acá parto del nombre lógico y lo que utilizo para ubicar el contenido es el FSB. Entonces con el FSB tengo la ubicación del contenido. Ahí ya con el nombre y el FSB ya puedo disponer de la información por lo menos en algún tipo de ubicación. Además de protección y seguridad. Esto sería, hasta acá es cómo se maneja la información para leer la información de un disco. De acá en adelante sería cómo el sistema operativo, qué información necesita el sistema operativo para controlar esa información, qué estructuras tengo en el disco para poder disponer de la información de un archivo en algún lugar. Entonces, lo primero que voy a tener, esto sería información de un sistema de archivos en el disco, la información que tengo que guardar en el disco, es el bloque de control de arranque. O sea, de dónde arranco cuando inicializo el sistema. O sea, el sector de arranque de la partición, si el disco no contiene un sistema operativo, este bloque puede estar vacío. Eso les debe haber pasado 1000 veces que dejan puesto o ponen un disco que no tiene sistema operativo y el sistema no arranca. Si el disco tiene un bloque de control de arranque con información del sistema operativo, lo que te va a decir es, bueno, saltá a tal lugar para empezar a leer información del sistema operativo. Bloque de control de volumen, contiene detalles acerca del volumen o partición, número y tamaño de bloques libres y punteros. Esto ya vamos a ver más en detalle, que se conoce como superbloque o tabla maestra de archivos, Master File Table en Windows. Acá tengo toda la información de los bloques y punteros que apuntan a la información. Esperen que dejo eso más allá, porque tengo que tirar todo. Ahí está. Después, la estructura de directorios. Con la estructura de directorios tengo todo el contenido de mi disco en esa estructura. Y digamos, el contenido de ese directorio y los subdirectorios tienen el contenido de la estructura de su contenido. Y después el bloque de control de archivos, el FSB. Acá tengo la información propia del archivo. En realidad el FSB se llama así en, digamos, bloque de control de archivos, en realidad sería de forma más general,
yo se los menciono como FSB, pero FSB es en DOS, se llama inodo en Linux, ya veremos qué es un inodo, o descriptor de archivos en Windows. Aunque, digamos, de forma general sigue siendo el file control block, o sea, la estructura que me dice dónde está ubicado mi archivo, sería. Básicamente sería eso. Ver con comando stat sobre archivo, directorio y ver el inodo en Linux. Esto lo vamos a hacer un poquito más adelante, así que no me voy a apresurar. Después, dijimos, esta es la información que yo necesito para manejar un archivo y la tengo guardada en el disco. Toda esta información la tengo guardada en algún lado en el disco. El FSB la tengo en la entrada de directorio, acá tengo en el primer bloque donde arrancar. Pero después voy a tener que tener información en memoria. La información en memoria va a ser, digamos, mucho más rápida de acceder y la idea es que tenga prácticamente todo lo que tenga que manejar de los archivos y de los discos y de almacenamiento secundario lo tenga en la memoria. Lo primero que tengo que tener es la tabla de montaje. La tabla de montaje significa tener la información donde tengo cargados mis discos o mis volúmenes, en qué pad del sistema los tengo cargados. Esto lo tengo que tener en la memoria para no ir pad por pad o sea, directorio por directorio y ver si tengo algún montaje ahí. Si yo ya directamente lo tengo cargado en la memoria, ya sé que un disco está ubicado en, no sé, /home /user. Un caché de la estructura de directorios, o sea, acá tengo la estructura de directorios, obviamente en el disco, pero me conviene tener toda esa estructura duplicada en la memoria. ¿Por qué? Porque si yo necesito ver dónde está ubicado un archivo, es muy probable que si lo tengo en la memoria, pueda acceder a esa posición rápidamente. Ya voy y ubico al disco en la posición lógica y luego la posición física y accedo a los datos. Sin necesidad de ir, leer la información de la estructura de directorios, leer el FSB, leer el puntero y saltar a donde me dice. Si yo ya tengo un caché de la estructura de directorios, ya puedo acceder directamente. Ojo, pero teniendo en cuenta de que no puedo tener, o no podría, o sí podría tener toda la estructura de directorios en todo momento en la memoria, hoy en día lo podría tener, pero esa estructura puede cambiar. O sea, si yo estoy constantemente modificando la información de los directorios y de los archivos que tengo en mi disco, este caché se va desactualizando. En realidad, este no se desactualiza, pero sí tengo que actualizarlo en el que tengo en disco. O sea, lo que tengo acá lo voy a tener que modificar porque modifiqué el que tengo en caché. Y como, digamos, no puedo guardar absolutamente todo lo que tengo en esta estructura de directorios, podría tener lo que las entradas que últimamente accedí. Después lo que voy a tener es una tabla global de archivos abiertos. Tabla global de archivos abiertos. Contiene una copia de cada FSB abierto y otros campos, también conocido como tabla de archivos abiertos del sistema, o TAS. Una entrada de esta tabla tendrá un puntero al archivo, un contador de aperturas de ese archivo, o sea, yo tengo varios procesos, ¿no?, que acceden a ese archivo. Por cada proceso que yo accedo, tengo que pasarle por cada proceso que accede a ese archivo, tengo que pasarle al proceso el puntero hacia el archivo. Y después,
en esta tabla voy a tener que guardar cuántos procesos tienen ese archivo abierto. Y después, bueno, la ubicación del archivo en sí. O sea, ¿qué es lo que gano con esto? No leer directamente de la estructura de directorios y tener en memoria el puntero hacia el file. Esto sería como la dirección lógica y esto sería la dirección física. Y después lo que voy a tener es una tabla de archivos abiertos de cada proceso. O sea, cada proceso, qué archivos abrió. Muy similar a lo que teníamos en la TAS, pero por cada proceso. ¿Dónde lo tengo? Estas serían las estructuras que necesito tener en memoria para poder manejar el sistema de archivos. ¿Qué es lo que voy a poder hacer? Crear, abrir, usar y cerrar un archivo, por ejemplo. ¿En qué consiste crear un archivo? Para crear un archivo, un programa de aplicación llama al sistema lógico de archivos, el sistema lógico le asigna un nuevo FCB, o sea, te dice, bueno, vos querés crear un archivo, bueno, tu FCB es este. El sistema lee entonces el directorio apropiado en la memoria, o sea, va a tener que leer la estructura de directorios que tenía acá, en la memoria, lo actualiza con el nuevo nombre del archivo y el nuevo FCB, y lo vuelve a escribir en el disco, o sea, vuelve a escribir esa estructura en el disco. Y ahí creé el archivo. Bueno, cada uno de estos está explicado acá. Y, ¿cómo es? En la siguiente lo que hago es un resumen, ¿no? Porque esto me parecía demasiado largo, pero entre esto y esto es exactamente lo mismo. Por ejemplo, abrir es buscar si un archivo está en la TAS, o sea, si está abierto en el sistema. Si no está abierto, buscar en los directorios o las entradas de directorio a ver si está el nombre del archivo. Copiar la información de esa entrada de directorio en la TAS, la tabla de archivos abiertos del sistema, y decir voy a abrir ese archivo, y sumar una entrada de un archivo abierto en la tabla de archivos abiertos del proceso. O sea, lo sumé acá y lo sumé acá. Con esa entrada lo que genero es el puntero y el puntero a los datos. Y lo que te retorna el sistema es un descriptor de archivo al proceso que lo abre. O sea, te dice la ubicación del archivo en sí. Escribir sería buscar en el bloque de control de partición por punteros a bloque de disco vacíos, leer, buscar en FCB bloques a leer. O sea, lo sinteticé tanto que se crea una entrada en la tabla de archivos abiertos, un puntero en la entrada de la tabla global de archivos abiertos, está bien. Algunos otros campos de información, por ejemplo, puntero a la siguiente operación read y write, y el modo de acceso en el que se ha abierto el archivo. Eso es como lo voy a abrir. Devuelvo el puntero a la entrada apropiada de la tabla de archivos abiertos, si es que está. A partir de ahí mediante un puntero. El nombre del archivo puede no formar parte de la tabla de archivos abiertos, sin embargo, se lo puede almacenar en la calle. El nombre que se proporciona a usar en... O sea, lo que nosotros vamos a usar para usar un archivo es el descriptor del archivo y no el nombre. Y con el nombre accedemos a la información. Bueno, esto es una explicación cómo usar y cómo cerrar. Se elimina, cerrar es creo más sencillo, se elimina la entrada de la TAS, en realidad primero de la tabla de archivos abiertos del proceso, y se decrementa o se elimina de la tabla de archivos abiertos del sistema.
Si lo tenía una vez, lo elimino. Si lo tenía n veces, le resto 1. El contador de aperturas, ahí Javier está preguntando, ¿para qué serviría? Suponete que vos abriste el archivo. Si ya lo tenés abierto el archivo, no te conviene ir a buscar la información de la entrada de directorio, sino que ya lo tenés en algún otro, lo tenías abierto por algún otro proceso. La información que te apunta a ese archivo ya lo vas a tener en algún lugar, no lo vas a buscar, y así podés tratar, digamos, a partir de varios procesos, podés con un mismo puntero que lo fuiste a buscar una vez sola, podés manejar un archivo con distintos procesos. Suponete que lo abriste para leer con uno y con el otro lo abriste para, no sé, también, para leer también. Ya lo tenés una vez, se lo pasaste el dato del puntero al otro proceso y tenés que poner contador 2. Todavía no podés cerrar el archivo. No podés decir que ya no hay nadie que lo está leyendo, por eso tenés el contador. El cierre, y esto creo que se lo dije 20 veces, de nada. Se guardan los nuevos metadatos en el FSB, esto es, si lo cerré y lo modifiqué, se guardan los nuevos metadatos en el FSB del disco, una vez que fue cerrado el archivo. O sea, primero lo tengo que modificar en la memoria, guardo el contenido del archivo que tengo guardado en la memoria en el disco, y guardo el contenido del FSB del archivo. Cambio, si guardo el contenido del archivo, ¿qué cambio? Cambio los metadatos del sistema respecto a ese archivo. Ahora va a decir, el archivo información.txt fue modificado a la hora ahora, y guardo esa información. Esto es, digamos, para abrir el archivo, los pasos serían, quiero abrir el archivo a un open del file, lo primero que hago es buscarlo en la estructura de directorio. La estructura de directorio me va a decir la estructura de directorio de los últimos. Fíjense que esto es memoria, todo lo que tengo acá es memoria, y todo lo que tengo acá es disco. Si yo en la estructura de directorio tengo ese puntero, puedo ir a buscar el puntero en donde está ubicado en el almacenamiento secundario y traerlo a la tabla de archivos abiertos del sistema. Y yo acá ya guardo el puntero. Una vez que lo guardé acá, hago lo mismo en la tabla de archivos abiertos del proceso. Y ya tengo el puntero a la información en sí, digamos. Esto es, si no lo tengo que traer de la estructura de directorios y cargarlo acá. Si yo lo quiero abrir una vez que ya está abierto, lo primero que hago es chequear contra acá, contra la tabla de archivos abiertos del proceso. Si ya lo tenía abierto, accedo, en realidad este puntero y este puntero son distintos porque en realidad este puntero apunta al puntero que apunta a los datos. Sería así, que apunta acá. Y este puntero apunta al puntero. Es como una doble indirección ahí. Esto es para el paso 6, sería cuando no, digamos, cuando ya lo abrí y lo tengo abierto. Empiezo del 1 cuando sé que no lo tengo abierto. Pero lo primero que tendría que chequear es si este archivo ya había sido abierto por el proceso. Si no fue abierto por el proceso, tendría que venir acá y hacer todo lo que dije recién. Leer el FSB, primero leer la estructura de directorio, leer, me va a decir el FSB me va a decir un puntero al archivo.
Creo que acá me falta una flecha que es el puntero al archivo. Esto sería para leer el archivo. Es todo lo que vimos recién. Si ya lo tengo abierto, leo la tabla de archivos abiertos del proceso en la memoria. Me va a decir, bueno, el puntero apunta a una posición de la tabla de archivos abiertos del sistema. Voy y obtengo el FSB en almacenamiento secundario. Y el cuarto, leo los bloques de datos. O sea, acá tengo la posición del puntero donde están los datos. Y busco los datos en el almacenamiento secundario. Eso sería más o menos el procedimiento. Bueno, queda un montón. Y vamos a cortar por acá, porque ya vamos a empezar directamente con la implementación en lo que es Linux. Esto es de forma general y cómo el sistema operativo maneja la gestión del almacenamiento a nivel general. Lo que vamos a ver ahora es cómo se hace esto mismo en Linux y, digamos, por lo menos mencionar las estructuras que manejamos en Windows. Para hacer una analogía con esto, pero ¿cómo es? El mecanismo o el principio es similar. Y después, bueno, nos queda bastante para hablar de cómo se dispone la información en disco. Y acá sí tengo el meme para los impacientes. Pero lo cerramos la próxima clase. Así que bueno, corto la grabación y ¿dónde dejamos? Acá. Implementación en Linux. Esperen que